Jóvenes, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien en unión de todos sus seres queridos. Bienvenidos a una clase más del área de educación para la ciudadanía. El día de hoy estaremos abordando el tema de igualdad natural de las personas y la protección frente al poder. Bien, entonces para ello pues vamos a analizar lo que nos trae nuestra ficha pedagógica. Como pueden observar, toda esta información ustedes la podrán encontrar en su libro de segundo de Bachillerato de Educación para la Ciudadanía. Como pueden observar, aquí les dejo una imagen para que ustedes puedan tener el video y puedan proceder a la lectura para los estudiantes pues que no tienen aún el texto o no alcanzaron el texto pedagógico, ¿no es cierto? Bien. Vamos a iniciar entonces con qué nos quiere decir con igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente a un poder. ¿A qué se refiere este tema? Bien, este tema, estimados jóvenes, pues se refiere a la igualdad que nace toda persona al momento de nacer. Nacemos con los mismos derechos, sin discriminación, ya tanto de su color de piel, de su raza o de su género. Todos tenemos, nacemos con los mismos derechos, sin importar en las condiciones que se nazca. Aquí nos da un importante ejemplo. Por ejemplo, nos dice que el reconocimiento de la igualdad implica aceptar a las personas como únicas, por, por tanto son diferentes, que tienen características que definen su individualidad y que esas singularidades deben ser respetadas. Es decir, esas cositas chiquititas que solo nosotros lo hacemos, eso nos hace diferentes a los demás y únicas a la vez. Por tanto, todas nosotros debemos respetar todas esas singularidades de las personas, ¿no es cierto? Como ustedes pueden encontrar aquí conceptos en su texto, por el tiempo pues no voy a leer todas las 2 hojas que nos trae nuestro texto, pero ustedes sí lo pueden hacer, ¿no es cierto? Nos dice, por ejemplo, mire, nos dice que el concepto de igualdad ha sido alimentado con importantes nociones. Una de ellas es la igualdad de género, que se refiere a hombres y mujeres que somos iguales en derechos y deberes. Así, por ejemplo, hombres y mujeres tenemos derecho a la educación, al afecto, a tener familia, al trabajo y dentro de este último a acceder a cualquier cargo como una gerencia o una dirección, ya sea política o de cualquier otra organización. ¿No es cierto? Bien, jóvenes, aquí ustedes pueden encontrar toda la información para realizar la actividad, en el cual pues aquí están registradas las actividades donde dice que debemos ingresar a este link, ¿no es cierto? Lo vamos a ingresar, vamos a observar los videos, dice, y vamos a elaborar una lista de las 5 situaciones, dice, que evidencian la discriminación, la exclusión o desigualdad social en el país. Luego vamos a realizar una lista de todas las posibilidades de solución para solucionar esta situación, ¿no es cierto? Para poder realizarlo. Entonces vamos a hacer ese trabajo. También nos dice que realice las actividades del texto, dice, de educación de la ciudadanía, que ya vamos a ver a continuación, de las páginas 12 y 13, pregunta 3, 4 y 6, que también están aquí, estimados jóvenes. 3, ustedes van a hacer esto en una hojita y van a ir marcando, pues, lo que a ustedes les parezca. 3, 4, ¿no es cierto? Aquí la pregunta 4 y la pregunta número 6. Ya, estimados jóvenes, aquí les dejo esto para los estudiantes que ya tienen, pues, su texto, pues simplemente se dirigen al texto, pues si los estudiantes que no alcanzaron texto, pues la toman una captura y para que puedan realizar sus actividades. Bien, hasta ahí creo que estamos claros de la actividad que hay que hacer. Y también nos dice, pues sí, la protección de la vida, ¿qué hay con la protección de la vida frente al poder político? Que también nos habla aquí, ¿no es cierto? Pero ustedes, esta información está mucho más ampliada en su texto, porque toda esa información se tomó del texto. Y nos dice la protección de la vida frente a la arbitrariedad del poder. Dice, el derecho más importante que tenemos los seres humanos es el derecho a la vida, que debe ser protegido por el Estado, por tanto por el gobierno de turno, que es el responsable de respaldo y de garantizarlo. Se ha dado casos en la historia del Ecuador
que ha sido precisamente el poder público, es decir, el Estado y sus aparatos represores como la policía y las Fuerzas Armadas, que han violado ese derecho a través de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones e incluso asesinatos, especialmente en el periodo de 1984 y 1988. Es por ello que la lucha de la igualdad de las personas y el derecho a la vida por parte de toda la sociedad es básica para protegernos de las arbitrariedades del poder. Si ustedes recuerdan, o quizás sus papacitos, bueno, ustedes no recuerdan, sino sus papacitos han de contar, ¿no es cierto? O, o ustedes ya quizás ya vieron también el año pasado. En el año 1984-1988 fue el gobierno de León Febres Cordero, donde hubieron mucha violación de derechos humanos, en el cual pues se realizó o realizaron pues lo que son grupos para desaparecer a personas, ¿no es cierto? Los juzgaban extrajudicialmente. Nunca llegaban estos casos a unos juicios, ¿no es cierto? Sino que ellos solitos pues juzgaban a las personas. Quien estaba en contra del gobierno pues lo desaparecían o les hacían callar. Entonces, si ustedes también pues necesitan más información, pueden leer pues el, el periodo pues del periodo de 1984 que fue de León Febres Cordero, para que ustedes puedan informarse un poquito más, ¿no es cierto? En fin, nos dice, pues la explicación sería en resumen de los derechos más importantes nosotros que tenemos son derechos a la vida, derecho al reconocimiento ante la ley como persona, derecho a la igualdad ante la ley. El derecho, como ya les dije, más importante que tenemos los seres humanos es el derecho a la vida, que debe ser protegido por el Estado, tanto y el que el gobierno debe ser responsable de respetarlo y de garantizarlo. Y el derecho a la vida, derecho no a la esclavitud, ejercer derechos de ciudadano, no a la desigualdad, derecho a la educación y no al trabajo infantil, ¿no es cierto? Cada uno de estos derechos son importantes por nosotros como seres humanos que los respeten para poder pues vivir tranquilamente y lo más importante, vivir como personas. Bien, jóvenes, si ustedes tienen alguna duda para realizar las actividades, como ya les dije, aquí encontrarán las preguntas de las actividades a realizar. Si tienen dudas, pues simplemente saben que pueden comunicarse a mi número personal, que yo estaré respondiendo a cada una de sus inquietudes. Todo este material también pues se los enviará por el medio de WhatsApp, para que ustedes lo puedan observar más claramente. De mi parte, yo les deseo una excelente tarde y muchas gracias por su atención.